Buenas tardes y bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani. Este es un espacio de conocimiento en el que junto a invitados y expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Yo soy Juan Diego Vivas y para mí es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Hoy veremos el tema Marco Holístico de la Prevención de Delitos, Estructura y Mejores Prácticas, que estará a cargo de Erika Montaño, Executive Director in Business Control and Compliance para Citibanamex. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, todo muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir tus conocimientos en este webinar. Muy bien, pues bueno, vamos a dar continuidad. Adelante, Juan, con estos anuncios antes de que comience. Exacto, antes de empezar tenemos que darles un par de anuncios generales. Y es que tenemos eventos para la otra semana. La próxima semana tendremos un evento para toda la comunidad de Latinoamérica. Se llama la evaluación de riesgos compliance según la norma ISO 37301 y estará a cargo de la experta Marcela Martínez. Se pueden inscribir en los links que en un momento les estaré compartiendo por el chat, pero también vamos a tener la Escuela de Gestión de Riesgos el jueves, donde podremos aprender cómo gestionar operaciones inusuales y sospechosas. Es un tema que también nos sirve para seguir aprendiendo sobre la prevención de riesgos. Así que también me faltaba un detalle y es invitarlos a nuestro canal de WhatsApp, que también se los estaré compartiendo en el link en el chat, para que puedan seguir estando atentos de todos los eventos que vamos a tener para que sigan aprendiendo sobre la gestión de riesgos. Ahora sí, Erika, por favor, continúa con la presentación. Muchas gracias, Juan Diego. Y bueno, antes de comenzar, saludarlos de nueva cuenta, agradecer a Pirani por la invitación y obviamente a la audiencia que nos acompaña. Me da mucho gusto participar con ustedes. También me permito hacer de su conocimiento que la presentación que a continuación estaré proporcionando, pues se realiza a título personal, por lo que no representa la posición de la compañía en la que actualmente laboro. Bueno, sin mayor preámbulo, ¿qué vamos a comentar durante este webinar? Bueno, como están viendo en pantalla, vamos a tener un índice bastante completo. El índice se incorpora por 10 puntos en particular. Estos puntos, de manera inicial, estaremos comentando todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, cómo se estructura la parte de gobierno corporativo, la cultura, los objetivos asociados, el tema de control interno que justamente deriva de el gobierno corporativo, las estructuras de control y cumplimiento de acuerdo a lo antes precisado, una parte de evaluación de riesgos que también se va a retomar justo en el siguiente, que es las mejores prácticas para la prevención de delitos, la gestión de prevención una vez que ya haya tocado ese punto en particular de las mejores prácticas, vamos también a comentar sobre el punto específico de la gestión de prevención, los beneficios que trae consigo, que se pueden identificar de manera pues muy palpable, las conclusiones vinculadas que van a estar en el mismo apartado que la parte de beneficios y bueno, vamos a dar también un espacio para preguntas y respuestas que con muchísimo gusto estaré atendiendo de cada uno de ustedes de la audiencia. Y bueno, para iniciar, la parte de gobierno corporativo es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que dice en pantalla, pero para poder entender todo esto que está mencionado, es importante considerar que la base del gobierno corporativo, en términos generales, alude a los principios de gobierno corporativo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ustedes de manera constante la escuchan, y el Grupo de los 20. ¿Cuál fue lo principal o cómo se deriva este primer acercamiento con el gobierno corporativo? El objetivo principal era buscar que las entidades o las organizaciones tuvieran justamente la transparencia, que pudieran rendir cuentas de manera adecuada, con una finalidad de establecer
una confianza, por ejemplo, para el público que iba a invertir en alguna de estas compañías, para darle mayor certeza a los clientes de con quién estaban contratando, por ejemplo, en el caso de entidades financieras, y demostrar a su vez cada entidad, institución, organización, la estabilidad financiera. Y viene el último punto que dejo al final justo para darles pues ese énfasis necesario del tema de gobierno corporativo y es la integridad del negocio. Una de las finalidades principales del gobierno corporativo es la integridad del negocio. Ustedes van a ir juntando todas estas piezas del rompecabezas que les voy a ir compartiendo, porque la integridad del negocio es un objetivo primordial del gobierno corporativo y de ahí deriva que esté muy de la mano con todo lo que tiene que ver con el tema de cumplimiento y de control interno. Ahora bien, una vez que ya hemos precisado que la integridad del negocio, el seguimiento, la transparencia, la comunicación, la parte de demostrar esta estabilidad financiera es un punto muy relevante, no solamente a nivel de un país, como en el caso de México, sino a nivel mundial, porque estos son principios generales. A su vez, las organizaciones deben de disponer justo de lo que está en pantalla, de un sistema eficaz que pueda garantizar toda esta gestión y vuelve a tocar base el concepto de gobierno corporativo de la sana y prudente actividad de la empresa. Y al hablar de esta sana y prudente, sin duda alguna regresamos de nueva cuenta a la integridad del negocio, al poder actuar bajo las normas, reglas establecidas. Ahora, para este seguimiento es muy importante compartirles que el gobierno corporativo comúnmente y bajo estas reglas generales que les he compartido, se estructura y es responsabilidad del consejo de administración de cada compañía. Evidentemente, el Consejo de Administración, de acuerdo a su integración y comúnmente se pide que se tengan diferentes consejeros independientes, se solicita a algún área en particular que dé cuenta y apoye en este seguimiento de gobierno corporativo. Porque recuerden que para poder tener esta estructura se cuenta con diferentes unidades, entidades, comités que conforman todo este gobierno corporativo, resaltando como una de las funciones principales la parte de control interno. Ahora bien, toda la estructura completa de gobierno corporativo y evidentemente para poderlo estructurar, valga la redundancia, con la parte de la prevención de delitos, ustedes la van a poder identificar de una manera muy sencilla en este esquema. En este esquema tenemos del lado izquierdo, como antes ya les precisé, que el Consejo de Administración es la entidad responsable de dar continuidad a este seguimiento y gestión de gobierno corporativo, que estas palabras que voy a ir comentando ustedes las van a ir viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque son lo elemental para poder comprender de dónde se deriva la prevención y cómo dar ese seguimiento para que nuestra prevención sea eficiente. Todo se estructura a través de nuestro Consejo de Administración, quien a su vez estructura la parte de gobierno corporativo. Esta organización que se tiene que tener debe de contar con un sistema eficaz de gobierno corporativo que permite garantizar todos los objetivos que antes ya les he precisado, pero además debe de aprobar políticas, debe de aprobar criterios, debe de establecer un mantenimiento de manera constante de todo lo que es la gobernanza de la entidad y a su vez tiene un aspecto muy fundamental la parte de gobierno corporativo. Este aspecto fundamental, vista nuestra óptica de la prevención, el aspecto es las líneas de responsabilidad muy bien definidas. Eso es un aspecto que se solicita en el gobierno corporativo para que estas líneas de responsabilidad del interior tengan una actuación adecuada que les permita tomar decisiones y asumir responsabilidades de manera adecuada. Otras palabras que están viendo ahí en pantalla para darle mayor énfasis. A su vez, se debe de contar con un mecanismo de cooperación efectiva entre las diferentes unidades de negocio de las diferentes áreas que permita, a través de esta cooperación efectiva,
entender cómo es las funciones, cómo se va a llevar a cabo el seguimiento, qué facultades tiene cada una de estas áreas, por ejemplo, de estas funciones, para poderse coordinar de manera adecuada. A su vez, no solo se valida que se tenga la estructura, que a la vez también se contengan los mecanismos de cooperación efectiva que antes les precisaba, sino que también los integrantes y los responsables de ejecutar cada una de estas funciones deberán contar con esta calidad técnica, deberán de contar con experiencia profesional, conocimientos suficientes. ¿Para qué? Para que permitan que se ejecute la actividad de manera consistente y adecuada. Todo lo que les estoy precisando es la parte de gobierno corporativo. Esto aplica a los miembros del consejo, evidentemente, también a la directora general o al director general y a los funcionarios. Funcionarios reportes directos de esta dirección. En algunas regulaciones, dependiendo del tipo de país o el país y su estructura, se puede incorporar a funcionarios que son los reportes directos de la dirección general y a su vez el siguiente nivel. O únicamente el primer nivel bajo estas evaluaciones y seguimientos que tienen que ser de manera anual para garantizar que tenemos a las personas adecuadas en esta gestión. Como les indicaba, los procedimientos para la toma de decisiones también forman parte de esta estructura de gobierno corporativo. Los sistemas incluso también tienen que ser evaluados como parte de gobierno corporativo. ¿Por qué los sistemas? Porque los sistemas tienen la información con la que se van a tomar las decisiones, la toma de decisiones. Tienen información que también se reporta eventualmente a los reguladores o se presenta en alguna supervisión de estos. Por eso debe de haber una correcta y adecuada coordinación con la información que se mantiene en los sistemas y a la par contar con seguridad y confidencialidad de nuestra información. Que si ustedes están viendo todos estos conceptos, nos están llevando a varios puntos de seguimiento y cumplimiento regulatorio que de manera general, en ocasiones o en la mayoría de las veces, se encasilla con la parte de compliance o de cumplimiento. Pero ahora van a ver cómo se va estructurando. Ya iniciamos esto, lo ve el sistema de gobierno corporativo y en la siguiente lámina vamos a ver qué deriva del gobierno corporativo. De estos seguimientos y para poder pasar al siguiente punto, que es la cultura, se tiene por parte del gobierno corporativo una supervisión a las principales funciones del negocio. Dependiendo del tipo de negocio se va a tener esa supervisión. Comúnmente se debe contar con una administración de riesgos, se debe contar con el sistema de Contraloría Interna o de control interno, el análisis que antes les precisaba, las funciones relevantes, la auditoría también forma parte de todo este sistema que antes les he precisado y las relaciones también con terceros. En el caso de México, así está la estructura. Como ejemplo, en la parte de una aseguradora, estaríamos hablando de esta función de administración de riesgos, de la función de control interno y como función relevante, por ejemplo, la función actuarial, porque la función actuarial es la que soporta, da seguimiento y técnicamente proporciona la información vinculada a un producto de seguros. La auditoría, sin duda, al ser una función de supervisión que nos da soporte para confirmar y evaluar nuestras actividades. Y la relación con terceros en la parte de transparencia, que ahora ustedes van viendo todas estas precisiones que les he compartido, cómo se van uniendo, en la parte de transparencia es elemental tener políticas vinculadas a las relaciones con terceros, porque de ahí deriva cómo estamos trabajando con ellos, qué recursos se están entregando a terceras partes, etcétera. Asimismo, se debe contar con la parte de prevención de conflictos de interés, la incorporación recientemente, por ejemplo, en la parte de seguros en México, también se está dando una incorporación que entrará en vigor en enero del próximo año sobre los criterios ASG.
todos estos criterios en términos de ambiental, social y gobernanza, que forman parte de esta responsabilidad social a la que también apunta o apuntala el sistema de gobierno corporativo. Todos estos conceptos van tomando forma y se van uniendo en este seguimiento que les estoy compartiendo. Y finalmente, como ven en pantalla, otro de los nombres más relevantes, la parte de evaluación. La parte de la evaluación del sistema de gobierno corporativo también tiene que ser revisado, tiene que ser supervisado para ver su adecuado funcionamiento. Para ese adecuado funcionamiento forma parte de diferentes funciones que antes ya les he precisado. La función de riesgos es auxiliar de sistema de gobierno corporativo, el sistema de control interno, otro de los puntos más relevantes. ¿Cómo se entrelaza la función de gobierno corporativo con la parte cultural? Como les precisé de manera inicial, el objetivo primordial es la integridad del negocio. Para poder entrar a la integridad del negocio, sin duda debemos de hablar de la parte de la cultura. La parte de la cultura es la esencia de la compañía. Se cuenta con este gobierno corporativo en la parte superior, tenemos la cultura en la parte central y de la parte de cultura se deriva el código de conducta, que también es obligación del sistema de gobierno corporativo o de la función de gobierno corporativo integrar y aprobar un código de conducta que tiene que ser seguido por todos los colaboradores, incluso por los terceros que antes hablábamos. Este código de conducta que a su vez se entrelaza y se debe de entrelazar con los objetivos de la compañía y los objetivos deben de apuntalarse con la formulita que les puse en la parte de abajo. Esta fórmula es muy sencilla, es la misión, visión y valores de la compañía. Toda esta estructura completa es la estructura cultural que tiene que tener la compañía. Tenemos el marco completo de gobierno corporativo, tenemos la cultura, los lineamientos, los objetivos, misión, visión y valores. Esto forma parte fundamental de la estructura. Si como parte del código de conducta tenemos establecido justamente la prevención de delitos, será más fácil, será de manera muy fluida el poder hacer esta prevención y cumplir con los objetivos que antes hemos precisado. Ahora, al hablar de control interno, vienen a la par diferentes palabras que ustedes ven del lado derecho, procedimientos, mecanismos, sistema, un sistema permanente, el desempeño. ¿Por qué todas esas palabras? Por qué derivan esas palabras? ¿Cuál es el sentido, el objeto de control interno? Como parte del sistema de gobierno corporativo, se deriva la función de control interno que de manera operativa, eficiente y consistente acredita que absolutamente todos los procesos, procedimientos, políticas, normas internas, controles, medidas, todo lo que se les venga a la mente, lo tiene que validar el área de control interno, tiene que verificar que desde el diseño, la ejecución, la evaluación, seguimiento y establecimiento de lo antes señalado se ejecute de manera consistente y correcta. Por eso ven en pantalla tantas palabras que se vinculan a la sección de control interno, porque control interno apoya a que se lleven a cabo también estos objetivos del sistema de gobierno corporativo, pero muy focalizados a la operación del día a día del negocio. Ustedes ven en pantalla y estamos hablando de un desempeño de actividades relacionadas al diseño, establecimiento, controles, a la normativa que antes les precisé. Aquí les puse el ejemplo, normatividad interna y externa de instituciones o sociedades mutualistas en la realización de sus operaciones. Esta descripción que ven en pantalla es la descripción en materia de seguros para México, para ver cómo se lleva a cabo este control interno. A nivel mundial, la parte de control interno se esquematiza en dos secciones. La primera de ellas, la funcional, que va a ser toda la parte operativa, y la parte de governance, todo lo que tiene que ver con el gobierno del control interno para justamente establecer estos controles, procesos, procedimientos que se tienen que seguir.
Aquí abro un paréntesis porque efectivamente el control interno es tanto operativo como también contable. Se va a identificar este control interno con todo este seguimiento funcional que antes les compartía, pero también con la parte de las conciliaciones, de el correcto reporte que se tiene que hacer a la autoridad en materia contable, en materia fiscal. Está también esa parte de control que comúnmente es identificada como Contraloría Financiera, porque apunta a la parte financiera. En esta participación que les estoy compartiendo nos vamos a enfocar más en la parte de control interno a nivel operacional, a nivel de seguimiento de la entidad. Y lo que más les recomiendo es que recuerden todas estas palabras que ustedes están viendo aquí, porque las vamos a utilizar de manera constante para referirnos a la sección de control interno. Control interno en realidad es una parte fundamental. Los principales objetivos que tiene es cumplir y ejecutar y llevar a cabo los objetivos a su vez del gobierno corporativo. El sistema de control interno se va integrando de manera adjetiva a la función de control y de cumplimiento de la entidad, partiendo obviamente de la base del reporte de costo. Es la manera más sencilla de estructurar la parte de control interno. Tenemos todos los países incorporados nuestras políticas globales, las políticas generales y a la vez regulación local o regulación o estándares internacionales que nos funcionan para el efecto de dar continuidad a control interno. Pero la parte de COSO nos permite identificar 5 componentes que de manera general a nivel mundial son incorporados cuando se habla de control interno. Y estos 5 componentes es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades que se deben de ejecutar por parte de control, información, la comunicación y el monitoreo. Ahí tenemos estos 5 pilares que más adelante vamos a tocar, pero en términos generales, ustedes están viendo una estructura de control interno en pantalla. ¿Por qué está la estructura de control interno de esta manera? Les debo de comentar que esta estructura de control interno obedece a la política. De manera inicial se tiene que contar con una política de control interno. Recuerden que cuando hablamos de gobierno corporativo, de controles, de control interno, de la Contraloría interna, incluso de Contraloría financiera, sin duda alguna, todo lo que se hable, todo el mecanismo, el seguimiento, tiene que estar estandarizado y documentado. Así que partimos de la inclusión de una política. ¿Qué es esa política? La política, en este caso, de control interno, para estructurar cómo se van a llevar a cabo estos procesos. Eh, Recuerden que para la estructura de procesos ahí tenemos diferentes tipos de formas de redacción, como puede ser BPM, como puede ser otro tipo de narrativa, pero la más funcional pues va a ser VPN para poder identificar diferentes puntos que requieran controles. Vamos a ir hablando adelante más del tema de riesgo para aparejar a cada uno de estos controles. Como antes les precisaba, todas estas operaciones, estos seguimientos deben de estar documentados en la política, pero dentro de la política vamos a hablar de unos aspectos fundamentales que conlleva la parte de control interno. La parte de control interno conlleva medidas preventivas, medidas correctivas para subsanar cualquier deficiencia identificada. Porque siempre hablábamos mucho de las evaluaciones, hablamos de los monitoreos, pero cuando se detecta, ¿qué hacemos? Y eso es lo más importante. Las medidas preventivas y las correctivas principalmente deben de estar documentadas. ¿Cómo vamos a actuar cuando se identifique una falla? ¿Cuál va a ser la medida correctiva? Eso es parte del control interno. La creación del ambiente de control dentro de la organización conlleva justamente integrar todo lo que antes les he precisado, políticas, procesos, seguimientos, de manera documental, porque se tiene que identificar qué vamos a hacer. Este mecanismo que antes les comento de información, comunicación, medidas correctivas, medidas preventivas, además de estar documentado, debe de ser permanente, debe de ser
de manera constante. Y con esa información llegamos a esta parte de la estructura del control interno. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes están viendo la parte de las operaciones que se van a ejecutar por cada una de las entidades. Cada una de esas operaciones tendrá que contar con un control y la supervisión del control. Pero para que exista el control y la supervisión, debemos de actuar de manera transparente y documentada para identificar los riesgos correspondientes y de ahí deriva información. Esta información va a estar supervisada a través de un control y por eso ven que tenemos aquí de manera cíclica todo este seguimiento de riesgo y de información, supervisión y control. Son las principales estructuras que vamos a tener a nivel de control interno, aunado a los 5 conceptos generales de COSO que les precisé. Ahora sí, con esta introducción en materia de sistema de gobierno corporativo y en la parte de control interno, lo que busco transmitirles es que una compañía no puede implementar una prevención de delitos sin antes contar con la estructura que antes les precisé. Esa estructura es elemental porque si no contamos con esa estructura y desde el top, desde la parte fundamental del gobierno corporativo, no se incorpora como un objetivo la parte preventiva, la parte de control, la parte de cumplimiento, no va a poder ser funcional la implementación de la prevención de delitos. ¿Por qué? Porque dependemos de que de manera original se cuente con esa autorización, con esa designación, con esa cultura que antes vimos y que la integridad sea absorbida por los colaboradores y por los procesos y procedimientos que se ejecutan en la compañía. Si no tenemos desde la parte superior o circundante completa de nuestra entidad esos presupuestos, no podríamos tener una prevención adecuada. Muchas veces sucede que en seminarios, principalmente yo he tenido varias pláticas en las preguntas o en la sesión de conclusiones o terminando, por ejemplo, alguna sesión que es presencial y me dicen, oye, Erika, es que hemos comprado una estructura sorprendente, tenemos un equipo de más de 40 personas haciendo prevención de delito, pero no funciona, hemos cambiado de sistemas, hemos hecho modificaciones, hemos reevaluado los riesgos, etcétera. La respuesta que siempre yo he encontrado es que cuando no está funcionando alguna parte de prevención de delitos, es porque todo lo que antes les precisé que fue la introducción para entender cómo podemos y debemos prevenir, no contempla esos objetivos. Si no se contemplan esos objetivos, si no forman parte de la misión o de la visión o de los valores o del código de conducta, lo ideal sería que estuvieran en todos, pero si no forman parte de alguno de estos al menos, es muy complejo que se busque un objetivo que no esté establecido por la alta dirección. Una de estas mejores prácticas, ¿cuál va a ser? Que lleguemos y revisemos de nuevo nuestra visión, valores. Seguramente muchos de ustedes hasta de memoria la tienen en la mano, le dan seguimiento todos los días y saben que está bastante estructurada y que cuentan con esos objetivos incluso. Pero para aquellas compañías que no cuenten con esa definición de manera general, es muy importante que lo revalúen, que analicen, porque de ahí se parte la posibilidad de poder dar continuidad, de dar seguimiento a la estructura de prevención de delitos. Así que partiendo de esta información y considerando que tenemos todos el mismo entendimiento, que nuestra compañía va en esa misma dirección y que tiene este objetivo de prevención de delitos, acuérdense que a la par de prevención del delito estamos hablando de otras conductas que también se previenen, que son cualquier conducta ilícita, porque le llamamos prevención de delitos porque comúnmente lo identificamos tipificado en alguno de nuestros códigos penales.
Les hablo de códigos penales porque podemos estar de diferentes países y a veces nos enfocamos en esas conductas, típicas conductas de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, prevenir fraudes, prevenir soborno y corrupción, pero también tenemos conductas que pudieran ser ilícitas o contribuir a este tipo de delitos. En el caso de lavado de dinero es muy sencillo porque sabemos que tienen un delito previo, pero en el resto pudiera haber conflictos de interés, que son conductas que no espera la compañía que sucedan. Hay conductas adicionales que se pueden estar previniendo. Y estas conductas, estos seguimientos, a través de este esquema que yo les muestro en pantalla, que es de manera muy eficiente. Todo lo que les he comentado aquí lo vamos a encontrar en resumen. Me gusta mucho compartirles un resumen que les sea muy práctico, que les sea muy operativo. Y en este caso vamos a hablar de 5 pilares. De estos 5 pilares, en el top de ellos y cómo se lee esta gráfica, en el top tienen la identificación para poder nosotros identificar qué es lo que vamos a hacer. Ya saben que previamente hablamos de nuestros objetivos de la parte de gobierno corporativo y control interno. Este es un presupuesto antes de llegar aquí. Ya que pasamos ese presupuesto, entramos a la parte del tipo de compañía. Evidentemente debemos de tener identificado qué tipo de compañía con precisión. A veces nos dicen mucho, oye, si tienes una pregunta, hazla y que no te dé pena, y eso yo se los diría. Definitivamente, si estamos en una compañía y creemos que la compañía únicamente realiza la venta de cierto producto, pero nos da pena preguntar porque ya llevamos varios años o tenemos un par de meses, podemos también ser nuevos y llevamos varios meses y nos da como pena preguntar porque van a decir, oye, no sabe, ustedes no se preocupen, vean el acta constitutiva de la compañía, cómo se constituyó, cuál es el objeto, y ahí van a poder identificar con precisión qué actividades son las que puede ejecutar la compañía y qué actividades está ejecutando en este momento para que ustedes elaboren todo este seguimiento de la identificación de manera completa. Ese es el primer punto que estamos viendo en pantalla, la identificación y el tipo de compañía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les comento, a través de cómo se constituye este seguimiento, esta compañía. Posteriormente, y que fue un pilar que yo les hablé de manera muy completa al principio, es todo el gobierno corporativo y el control interno, porque ahí vamos a tener nuestra base fundamental de los procesos, procedimientos, los controles que vamos a incorporar. Aquí, en la llave de color azul, ustedes ven que se maneja la parte de regulación, efectivamente, porque la regulación por tipo de compañía y la identificación que hagamos nos va a solicitar ciertos requerimientos, ciertos pasos y cumplimiento que se tiene que generar. A la vez, gobierno corporativo y control interno son funciones regulatorias, principalmente para entidades financieras. Así que se debe de contar con las mismas. Y digo principalmente para las entidades financieras porque tienen presupuestos muy particular que se tienen que cumplir. Estos supuestos son relevantísimos para poder operar como una entidad financiera. Y a la vez tenemos el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos, que es el tercer recuadro, a través de este análisis de riesgos se tiene un seguimiento completo. Aquí ya me volvieron a ver. Se tiene un seguimiento completo a través de la parte del análisis de riesgos para que se lleve y se ejecute de manera consistente la evaluación. ¿Qué se hace con este análisis de riesgos? Este análisis de riesgos nos requiere que a través de todo lo anterior, ya sabemos el tipo de compañía, la identificación, etcétera, se tiene que hacer una validación para identificar efectivamente cuáles son los riesgos de la compañía. Recuerden que no es bueno copiar, y no porque nos lo digan algunos profesores o nos lo hayan dicho cuando estábamos en la escuela
o posteriormente cuando ya vamos creciendo y nos damos cuenta que debes de ser auténtico, que no debes de copiar, etcétera. No es tanto eso, de verdad que se puede extrapolar a estos puntos, porque en la parte de riesgos no es tan bueno copiar, se tiene que analizar para generar una matriz propia. Yo siempre les comparto esta recomendación porque no puedes copiar una matriz, salvo que fuera una compañía extremadamente idéntica a la tuya, que opere igual, que tenga el mismo código de conducta, que tenga los objetivos, los mismos números de colaboradores, el nivel de adaptación, de adecuación y de interiorización de valores. O sea, me van comprendiendo. Por eso no es posible tener una matriz de riesgos similar. Se tiene que ir estructurando a través de nuestros productos, nuestros canales, el tipo de compañía. Este análisis es muy importante que lo generen de manera directa, que lo hagan en conjunto con diferentes unidades funcionales de sus entidades para que les permita efectivamente incorporar un real análisis de riesgo y de ahí partir para las matrices que nos van a ayudar a incorporar controles. Adelante también les voy a comentar el detalle, pero de manera inicial para que ustedes comprendan este esquema, este seguimiento y vayamos en dicho orden. Aquí tenemos el punto de riesgo que evidentemente forma parte del recuadro 2 y del 3 porque el riesgo se atiende a través de control interno, se identifica y se atiende y este análisis y seguimiento parte de los productos y de los canales. Los canales son elementales. Posterior a la pandemia, los canales han cobrado un auge muy relevante porque los canales antes teníamos mucho uso de canal tradicional. En el caso de México, los canales que son no presenciales han tenido un aumento muy importante después de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia no teníamos otro mecanismo más que empezar a incorporar apertura de canales no presenciales, que no todas las personas salían al servicio financiero. Recuerden que a nivel mundial el servicio financiero fue una de las actividades económicas que pudo mantenerse abierta por la relevancia que tiene la función financiera. Así que muchas entidades financieras permanecieron abiertas, sin embargo, el seguimiento y estos canales empezaron a tomar un auge muy importante. Aquellas compañías que no veían o que no tenían dentro de su apetito el aperturar canales no tradicionales, llamémosles a los canales no presenciales, los aperturaron. Entonces, hoy el canal es un punto muy clave y relevante para la parte de análisis de riesgos. Una vez que se tiene esta información, nos vamos al recuadro 4 y en el recuadro 4 tenemos dos controles. Estos controles, una vez que identifico un riesgo, lo ideal y lo que se tiene que realizar es, si identifico un riesgo, el riesgo tiene que ir aparejado de un control que apoye y soporte tener una mitigación, que al final te va a dar como resultado el riesgo residual. En la medida en que tu riesgo residual esté aceptado, esté dentro del apetito esperado por la compañía, quiere decir que el control está haciendo de manera eficiente, está operando eficiente. Esto es de manera general. Recuerden que hay otros puntos que se tienen que evaluar ya en el monitoreo, que es el siguiente punto, pero de manera general entonces el control está siendo efectivo. Me gusta mucho retomar la parte de prevención de lavado de dinero cuando hablamos de controles y de riesgo, porque el enfoque basado en riesgos que se estructura a través de las disposiciones, de las 40 disposiciones de Gafi, nos permite entender en mucho que este esquema y este seguimiento tiene que estar equilibrado, totalmente equilibrado. Tenemos riesgos y vamos incorporando controles, pero no incorporar más riesgos o menos riesgos que controles. Porque si hay un desequilibrio, entonces ahí estaríamos poniendo en riesgo a la compañía, a las instituciones. Aquí es muy importante compartirles que el riesgo es parte integral de nuestra vida. Para todo existe riesgo y de manera común, cuando tú estás en tu casa y dices, oye, voy a salir, ay, parece que va a llover. Entonces ahí hay un riesgo de que te puedas sufrir de que vas a mojarte, pero tú debes de establecer tus controles. Vas a decir, oye, pues, de control me voy a llevar, no sé,
voy a llevar una gabardina que tiene pues, una capuchita que va a permitir que si llueve no me pase nada, no me voy a mojar, no me voy a enfermar, pero si llueve más fuerte, pues te llevas la gabardina y también te llevas un paraguas o ninguna de las anteriores. Entonces, ese ejemplo que les acabo de compartir es también una evaluación de riesgo. Es el enfoque de riesgo que cada uno tengamos. Podemos decir, no importa, yo corro, no importa, no me mojo, pues me tapo. O sea, todos vamos a tener un pensamiento muy particular de la parte de riesgos. Por eso lo que les comento es, debemos de asegurar que el riesgo cuente con un control adecuado, de acuerdo a la estructura completa. Esta estructura que les platiqué, sí, de un caso súper básico, cotidiano, nos lleva a que cada uno de nosotros tiene un pensamiento y una aceptación del riesgo. En este caso, el riesgo es mojarte. Cada uno vamos a tener ese concepto, y ese concepto ahora, si lo magnificamos a nivel de nuestra compañía, es toda la estructura del gobierno corporativo y de control interno que antes les compartí, para que ustedes vayan ligando este seguimiento. Esta parte de controles es la gestión que vamos a ejecutar del riesgo. ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo? Y por último, tenemos el cumplimiento. Para llegar al cumplimiento debemos de haber hecho todo lo anterior, pero este cumplimiento, ahora ya no podemos hablar solamente del área de compliance o del área de cumplimiento. Ahora estamos hablando, se han ido escuchando, de diferentes áreas, de áreas de riesgo, de áreas de operación, de áreas de control, de áreas legales que pueden estar vinculadas con el gobierno corporativo, de productos, que son las áreas comerciales o de diseño de producto, de áreas especializadas que pudieran estar dentro de control interno o que formen parte de control interno, que implementan y evalúan riesgos y a su vez controles. Y también tenemos ahora el cumplimiento que va a ser interdisciplinario, como es lo que les estoy comentando. Estamos hablando de diferentes áreas. En un área sola puede supervisar, pero no va a tener el expertise completo y vamos a necesitar apoyo del análisis consecuente y completo, valga la redundancia, de todo este seguimiento. Por eso yo hablo de un cumplimiento que es interdisciplinario, más visualizado a la parte de control, porque dentro de control, como ustedes vieron, se encuentran diferentes aspectos operacionales. Para asegurar este cumplimiento, sin duda, necesitamos el monitoreo y necesitamos auditorías. El monitoreo comúnmente lo puede ejecutar la primera línea de defensa, hablando de las 3 líneas de defensa. Recuerden que la primera es el negocio, todo lo que tiene que ver con el negocio. La segunda van a ser áreas revisoras, como puede ser el área de compliance o de cumplimiento. Y la tercera línea va a ser la línea de auditoría. En la primera línea se pueden ejecutar monitoreos sin ningún problema para asegurar el cumplimiento. Normalmente se ejecutan por el área de control interno para que posteriormente se pueda realizar una revisión independiente por parte, por ejemplo, de cumplimiento, que también podría caer dentro del monitoreo, y la revisión muy especializada que es del área de auditoría y con otras finalidades. Este esquema que ven en pantalla de estos 5 pilares nos van a poder apoyar en dar continuidad y entender estas mejores prácticas para la prevención de delitos. El primer pilar que ya habíamos comentado, ahora viéndolo gráficamente, tenemos en pantalla la regulación. Esta regulación completa de cada uno de estos puntos. La regulación que nos aplica, recuerden, una vez que ya identificamos el tipo de operación, y no solamente que no conozcamos dónde trabajamos, sino qué operaciones puede hacer también nuestra compañía, nos adentramos a la parte de regulación para identificar qué debemos de cumplir. Aquí hay un ejemplo de lo que se tiene que cumplir en una entidad. Llamemos que es una entidad financiera, y esta entidad financiera tiene sus códigos, su código de conducta, por ejemplo, que tiene que cumplir con la materia de prevención del lavado de dinero, porque puede ser
una casa de bolsa, una aseguradora, una afianzadora, puede ser un transmisor de fondos. Tiene que cumplir con todos los parámetros de conflicto de interés, prevención de fraude, que aquí es bien importante la parte de prevención de fraude, tanto interno como externo. Recuerden que con estos canales que antes les precisaba, esta apertura de nuevos canales, se han incrementado los fraudes virtuales, que después podríamos adentrar un poco más en ellos. Ahora sí que sería un webinar distinto porque es mucha información en materia de prevención de fraude, pero es un punto muy relevante que tengan ustedes en cuenta porque la prevención de fraude ha dado apertura a incorporar nuevas actividades dentro de las compañías, sobre todo después de la pandemia y el uso de canales digitales. Vean cómo todo se va incorporando en una sola estructura, que es la estructura de control interno, la estructura de gobierno corporativo y el cumplimiento general de nuestra compañía. Tenemos también leyes muy particulares que aplican en diferentes jurisdicciones, que es la ley de antimonopolio, cuando estamos hablando de grupos, por ejemplo, o de grupos financieros. Tenemos todo lo que tiene que ver con antisoborno y anticorrupción, que ahora ha tomado un auge muy importante. Siempre lo ha tenido en materia de Latinoamérica y en parte de Europa, pero actualmente incluso se está dando un seguimiento muy constante buscando ya esta incorporación a nivel de ISO, incluso para establecer un estándar que permita darle continuidad al seguimiento, una preocupación fundamental a nivel internacional que se vincula también con la prevención del lavado de dinero. Leyes extraterritoriales. Recuerden que tenemos leyes extraterritoriales que pueden aplicarnos dependiendo el tipo de compañía. Regresamos otra vez, el tipo de las operaciones, cómo estamos trabajando. Un ejemplo de ellos es la ley de FATCA, CRS, por ejemplo, las sanciones económicas en materia de Estados Unidos que emite Estados Unidos, la OFAC, ¿no? Para que ustedes lo tengan en mente. Cumplimiento fiscal que también podría ir de la mano tanto con el cumplimiento nacional o de su país y a la vez también con leyes extraterritoriales, porque FATCA y CRS entrarían en este principio de cumplimiento fiscal. Las prácticas muy especiales de negocio, otra vez tocando base a qué se dedica nuestro negocio, para entender nuestras prácticas de negocio, prácticas de conducta que se tengan al interior, que derivan del código de conducta, que es en la parte superior con los códigos, prácticas, por ejemplo, del producto. En México tenemos sanas prácticas en materia financiera para ofrecer los productos, buscando pues darle también una paridad al cliente en la elección de los productos, que él contrate de manera libre, que no se sienta, por ejemplo, atado con un producto de tienes que contratar este producto y si no lo contratas no te puedo vender este otro. Estas prácticas de producto, estas prácticas que también pueden ser de mercado, muy particularizadas y enfocadas al servicio al cliente, van de la mano con la transparencia que tiene que tener la compañía. Esta transparencia también de qué te estoy ofertando y evitar una publicidad engañosa. Entonces, están viendo hasta dónde llega la parte de prevención de delitos. No solamente estamos en los delitos principales que ya vimos, prevención de fraude, prevención de lavado de dinero, sino que todo conlleva diferentes actividades, como les precisé, que pueden estar incorporadas como actividades que son ilícitas. Recuerden que estas actividades que son ilícitas o inapropiadas dentro de la compañía pueden no estar tipificadas como delito como tal, sino que ser medios preparativos o pueden ser algunos medios que dan pie a estos delitos. A eso me refiero. Porque quizá muchos de ustedes me van a decir, oye, Erika, pero si es ilícito, tiene que ser delito, ¿no? Y no, no precisamente. La respuesta es que no es precisamente, depende de la tipificación del código. Recuerden que hay lugares, seguro ustedes lo escucharon, pero ahora que fue el Mundial, ¿no? En Qatar, hay muchas actividades que, sobre todo la gente de Latinoamérica, cuando acudieron a ese país, les llamaba la atención que muchas cosas eran delito. Había incluso observaciones si tú masticabas un chicle, estaba prohibido, o se tiraba. Entonces,
esas actividades podrán ser ilícitas si tú formas parte de la entidad, pero a la vez en nuestro país no van a estar tipificadas, pero no son apropiadas, por ejemplo, pudieran ser no apropiadas, no lícitas, ¿sí? Me van siguiendo en este concepto. Por eso hago esta diferenciación para que ustedes tengan el contexto completo. Otro de estos puntos es la integridad. A mí me encanta hablar de ética y de integridad. Cuando llego a esos conceptos, siempre les recuerdo la definición de integridad, que es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Esa es una definición que garantiza el cumplimiento a nivel de nuestras instituciones y sin duda alguna la parte de los estándares, que como les decía, estos pueden ser también estándares internacionales que estemos buscando incorporar, cumplir para que nuestros procesos, procedimientos y políticas sean más robustas todavía. Esta es la primera parte de regulación. Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en todos estos delitos, como es nuestro punto fundamental, tenemos que también visualizar todos los puntos adicionales que se ven en pantalla. No solamente la parte de algunos delitos, sino toda la integridad completa. Para cumplir con toda esa regulación, necesitamos hacer este análisis que forma parte del pilar 1, llamémosle, o del recuadro 1 que antes vimos. Adentrándonos a esta información y ya viendo qué políticas, qué regulación, qué seguimientos, este tipo de operación, este tipo de entidad tenemos, pasamos a la parte de análisis de riesgos. Estos análisis de riesgos, como ven en pantalla, nos van a llevar efectivamente a todo lo que ya revisamos. O sea, todo lo que estamos haciendo lo vamos a poder reincorporar, reintegrar, reutilizar para que nos sea más eficiente y más sencillo el poder incorporar estas mejores prácticas. En la parte de riesgos, elementalmente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el tipo de compañía, como antes ya lo dije. De ese tipo de compañía van a derivar clientes. Es muy importante a qué tipo de clientes se ofertan los productos, los canales, como antes ya lo precisé, los servicios que estamos otorgando, qué tipos de servicios otorgamos y la operación en sí, cómo se opera para hacer todo lo anterior. Todo eso que les acabo de precisar, absolutamente todo, genera riesgos. Y ahí es lo fundamental que tenemos que identificar. ¿Qué tipo de riesgos se están generando? Porque si no tengo riesgos, entonces, ¿qué voy a prevenir? Necesito identificar los riesgos. Ya tengo identificados mis riesgos, ahora me voy a la parte de controles. Todos los controles van a ir asociados a la regulación, porque tenemos que estar en cumplimiento con ciertos puntos regulatorios, las políticas internas que tengamos implementadas en la compañía y los estándares internacionales que antes vimos en la parte de la regulación, pero de manera general así se integran con esta parte del cumplimiento de controles. Una vez identificado todo este análisis, teniendo esta información, vamos a recordar que tenemos que contar con este tipo de riesgos y para ver la magnitud y el tipo de control que se tiene que asociar, sin duda alguna tenemos que verificar la frecuencia de que ese hallazgo o ese riesgo pudiera ocurrir, la probabilidad de que ese hallazgo ocurra, el impacto. ¿Qué pasaría si el riesgo ocurre? ¿Qué pasaría si se defrauda a un cliente? Estamos previniendo el delito. ¿Qué pasa si alguien interno de la compañía defrauda a un cliente? ¿Qué pasa? Ya se cumplió el riesgo. Lo que no queríamos sucedió. ¿Qué hacemos? Tenemos que contar con un control que nos permita identificar el impacto, la frecuencia de que esto pudiera ocurrir, la probabilidad y definitivamente un punto crucial que tenemos que contar o tenemos que incorporar es la recuperación. El recuperarnos literal del golpe que se tuvo. ¿Ok? Sucedió el fraude. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Ya recordaron que en la parte de control interno hablábamos de esos mecanismos correctivos. Por eso les digo que todo se va englobando porque tenemos mecanismos correctivos. Se tiene que tener una corrección. Siempre que hablamos de la prevención, como que nos dicen, no, oye, pon tus controles y los riesgos, hay que incorporar un proceso y un área que revise que están bien las cosas, ¿ok?
pero estamos dejando de lado que también de manera preventiva tenemos que saber qué vamos a hacer, las actividades correctivas, qué es lo que vamos a hacer, porque a través de la actividad correctiva, de esta recuperación, vamos a obtener una lección aprendida. La lección aprendida es fundamental. Se tiene que considerar en nuestro análisis de riesgos. Este riesgo ya pasó. ¿Qué pasó cuando esto sucede, cuando esto se dio? ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Hicimos una investigación? ¿No hicimos investigación? ¿Hubo un responsable interno? ¿Fue externo? Entonces, eso que les estoy comentando es parte de la prevención del delito. La parte de prevención de delito es identificar y tener también estas lecciones aprendidas. Por eso del lado derecho les estoy incorporando en uno de los cuadrantes algo muy elemental que es la recuperación, porque a través de esta recuperación también nos va a ayudar si tenemos una lección aprendida, no solamente en, híjole, como ya nos pasó, entonces ya sabemos el impacto y ahora el riesgo va a ser bien alto. Nos van a pedir controles automatizados de los controles más difíciles. No es tanto eso. Lo importante es que si esto ya sucedió, ustedes deben de analizar a través de esta lección aprendida si puede volver a suceder, si ya tenemos los controles suficientes y necesarios para evitarlo, porque esos serían los más importantes. Ese ya fue un riesgo materializado. Toda esta información que les estoy compartiendo forma parte de este análisis de riesgo. Y ahora como una parte de introspección con lo que ya hemos precisado, tenemos el análisis de riesgo principal, porque en este tipo de pláticas no todos están ya con una matriz muy completa o con los lineamientos o con los controles o los seguimientos totalmente completados, llamémosle. Entonces, por eso me gusta mucho compartirles un análisis que es muy rápido, es un análisis que nos va a permitir identificar, por ejemplo, el nivel en el que debemos de trabajar, llamémosle. No me gusta tanto decirles el nivel en el que estamos, porque a veces puede haber compañías que no tienen tantos controles y podrían decir a alguien, ay, es que nada más tiene como 30 controles, pero puede estar bien. No conocemos cuántos riesgos tiene, capaz que tiene 20 controles. O al contrario, tiene 30 y 30, pues tendríamos que hacer un análisis completo antes de juzgar si está bien o está mal el número de controles. Si está bien que los controles sean automatizados, no sean automatizados, sean de maker checker. Ese es el punto fundamental. Antes de entrar a ese tipo de juicios, llamémosle, yo les comparto pues esta matriz que están viendo en pantalla, la utilizo muchísimo en mis presentaciones o en artículos que he redactado porque nos ayuda mucho a identificarnos. Y como les digo, no para juzgar si estamos bien o mal, sino para identificar qué tenemos, ¿no? Vamos a llamarle, no debemos de poner un calificativo a la actividad. Donde vemos que definitivamente es improbable que un riesgo de un delito suceda en una compañía, definitivamente es cuando la compañía cuenta con los lineamientos completos. Pero acuérdense que no estoy hablando de lineamientos de políticas escritas y ya se acabó. Les estoy hablando de los lineamientos como platicamos desde el top, en los objetivos, en la visión, en la misión, en los valores de la compañía, en el código de conducta, en la estructura gerencial, en la estructura de dirección, en el director general, en el gobierno corporativo, en el seguimiento, en el aseguramiento de todo lo que se tiene que ejecutar y las responsabilidades. Todo lo que hemos platicado de control interno, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento, la parte fundamental de tener estas auditorías y resultados favorables. Si tenemos todos esos lineamientos, estos mecanismos que también ya les había comentado de corroboración de que las actividades se ejecutan correctamente, de las actividades preventivas y correctivas asociadas, como platicábamos del impacto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo identificamos? Entonces contamos con estos lineamientos. En esos lineamientos totalmente bien realizados, validados, ejecutados y los controles asociados. ¿Por qué? Porque esos controles definitivamente van a ser efectivos. Quiere decir que están operando correctamente. Y si no,
tenemos en nuestros lineamientos la precisión de el tema correctivo, de qué voy a hacer para incorporar actividades que me permitan dar una corrección. Ahí, el que suceda un delito, por ejemplo, un fraude en la institución, tiene una probabilidad bastante baja, incluso podríamos hablar de algo improbable, porque recuerden que dentro de los lineamientos incluso ya viene también la parte de capacitación, la parte de control interno, donde estamos evaluando las capacidades de los colaboradores del nivel del CEO hasta dos bajo de él, de sus reportes. Estamos haciendo una evaluación consistente, tenemos capacitación, la infraestructura, etcétera, lineamientos y controles completos. Es improbable, al menos recuerden que el ser improbable no quiere decir que es inexistente, es diferente, pero es improbable. ¿Qué pasa si tenemos lineamientos que no están tan consistentes, no cumplen con todo lo esperado, lo que ya hemos comentado, pero tenemos controles que sí están operando, o sea, están funcionando, están siendo eficientes? Al tenerlo de esta manera, a nivel de probabilidad, estamos hablando de que sí va a ser probable, o sea, incrementa el porcentaje de que suceda un hallazgo. ¿Qué pasa cuando tenemos lineamientos que sí están escritos? O sea, al revés, los lineamientos que sí están escritos, todo perfecto, ya pasamos incluso la auditoría, ¿no? Casi nos dieron una estrella porque sacamos 1 millón de calificación perfecta, pero los controles o no están bien, o la verdad nada más los pusimos porque dijimos, híjole, si no, no, en la auditoría me van a pedir información y no monitoreo, más o menos le doy seguimiento, o incluso dejo que los controles, los responsables del control se evalúen para ver cómo se sienten. Ahí estamos hablando de un hallazgo posible, y donde definitivamente va a ser inevitable es cuando no tenemos lineamientos, no tenemos controles, que no hemos evaluado tener controles, sino que decimos, oye, como que a ti te toca hacer esto y síguete un checklist y cúmplelo, pero no hacemos formalmente nuestros controles, los monitoreos. Va a ser inevitable que se tenga un hallazgo. Recuerden que no quiere decir que aquí ya se esté materializando el delito, o que ya se materialice un fraude, o que se materialice un lavado de dinero, pero sí estamos hablando de que va a ser inevitable que se presente el hallazgo. Así que esto se los dejo a ustedes de reflexión para que puedan analizar cómo nos sentimos con nuestra incorporación, cómo, y no solo sentimiento, sino cómo nos percibimos, y más llegando a los hechos. Sí tendría mis lineamientos con todo lo que ya comentó Erika, tendría los controles incorporados. Esto les va a ayudar a ustedes como una parte de termómetro para ver si hay algo que mejorar. Si a mí me preguntan, yo soy muy, eh, pues llamémosle como muy seguidora del tema de mejora continua. O sea, para mí siempre hay algo que mejorar, pero ustedes van a poderlo analizar. Ahora pasando al punto 3, que es nuestro tercer recuadro, la gestión de control. ¿Cómo gestionamos el control? Pues vamos a incorporar controles preventivos, correctivos, detectivos. Pueden ser, como ya hemos precisado, dependiendo de cada tipo de riesgo. Vamos a tener nuestros controles de prevención, como es prevención de lavado de dinero, que incluso su nombre lo señala, tiene toda una infraestructura completa. Los correctivos, cuando ya sucedió algo. Recuerden que es súper importante la parte de que sucede y escribir nuestras lecciones aprendidas para mejorar, para entender cuándo se dan. Incluso nos va a ayudar para detectar potenciales conductas inapropiadas, ilícitas. Y los detectivos, los que nos permiten, estos controles te permiten detectar algo que no ha sucedido, pero que tú estás buscando. Puede ser una búsqueda dirigida. Todo esto a través y teniendo un soporte de la regulación de las políticas, incluso pueden haber controles que son automatizados. Recuerden que hay controles, los controles automatizados son los que están en los sistemas. No porque estén en los sistemas quiere decir que todo está perfecto. Yo la recomendación que les daría en esta parte de las mejores prácticas es que cuando un control esté automatizado, que ustedes digan, no importa, siempre, por ejemplo, en materia de prevención de lavado de dinero, yo siempre recabo la información de origen de recursos porque el sistema lo pide obligatorio.
revisen el parámetro, revisen que efectivamente sí esté parametrizado para pedir la información, que pida determinados caracteres, que no permite incluir caracteres de asterisco, no me dijo nada, asterisco, asterisco, o gato, 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 ajá, o numeral, numeral, ¿no? Validen también los controles automatizados, están sujetos a ser monitoreados. Es bien importante monitorear también los controles automatizados y hacer revisiones de parámetros. Por eso ustedes lo ven aquí en la gestión de control. Todo esto, recordarles que tiene que estar documentado en los lineamientos, procesos y controles. Ahora, ya que tenemos la información de los controles, de los seguimientos, de que estamos haciendo esta documentación, llamémosle esta validación, ya hicimos nuestro análisis de riesgo, ahora tenemos el monitoreo, todo lo que tiene que ver con el monitoreo y con las auditorías. ¿Qué pasa con el monitoreo y con las auditorías? Bueno, estos monitoreos van a ir a la par dependiendo del control, si es preventivo, correctivo, detectivo, y lo que habíamos comentado de la regulación de las políticas, pero cuando hacemos un monitoreo, ahora entra la operación. Acuérdense que en la parte anterior teníamos el tema de nuestros controles automatizados. Ahora va a entrar la operación también. Tenemos que incorporar cada uno de los puntos relevantes de la operación, vamos a incorporarle diferentes tipos de controles y esos controles caen en esta sección que estamos viendo que son los monitoreos, los diferentes tipos de monitoreos. Y el esquema del lado derecho que ustedes ven va a presentarles un resumen rapidísimo de cómo lo vamos a estructurar. Acuérdense que ya identificamos nuestros riesgos, ya pasamos por la parte de identificación de nuestro tipo de compañía, los productos que ofrecemos, nuestros canales, los servicios, el tipo de cliente. Ahora ya tenemos identificados nuestros riesgos. De estos riesgos que identificamos, vamos a incorporarles controles para poderlos gestionar. Y una vez que ya estén estos controles, ¿qué necesitamos evaluar? Pues necesitamos pasar una revisión que podrá ser a través de monitoreos o de auditorías para verificar que están funcionando de manera eficiente los controles, que de verdad cumplen con sus objetivos, que esos objetivos están siendo cumplidos y que nos están ayudando a hacer una mitigación de riesgo. De ahí, una vez que esté mitigado el riesgo, vamos a llegar al punto que ustedes ven en un círculo azul, que es la parte de cumplimiento. Hasta ahí vamos perfectos, hasta ahí vamos con el cumplimiento, nuestros controles están eficientes y tenemos un cumplimiento. Pero este cumplimiento, para que sea totalizado, los controles tienen que ser efectivos. ¿Y cómo vamos a estar validando que nuestros controles están siendo efectivos? A través de la gestión de prevención. Ahora sí ya pasamos las mejores prácticas. Estas mejores prácticas, como antes les precisé, llevan toda esta estructura de estos cinco pilares, llamémosle los 5 recuadros para que ustedes los recuerden. Y ya que incorporamos todo ese mecanismo, este seguimiento, entonces nos vamos a la gestión de la prevención. Esta gestión de prevención es bien interesante, súper interesante la parte de la gestión de prevención, porque este esquema que ustedes están viendo en pantalla sumariza la actividad que de verdad estoy segura que ustedes invierten tiempo importantísimo en todo este seguimiento, en toda la prevención de delitos, en toda la prevención de este tipo de conductas que ya hemos ido comentando. Y el sumarizarlo nos lleva a esta gestión. ¿Cómo vamos a gestionar que se esté previniendo de manera consistente? ¿Cómo vamos a realizar esta prevención de los delitos? Y bueno, esta prevención de los delitos nos va a llevar al punto inicial. Recuerden que esto va a ser constante. Tenemos que ir viendo, los riesgos se pueden ir modificando. Recuerden que la compañía también el día de mañana pudiera modificar su objeto y entonces tendríamos que hacer de nueva cuenta este seguimiento, esta pantalla que ustedes están viendo nos va a dar todo este resumen del seguimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues una evaluación, la evaluación del riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo inherente que tiene la compañía? Recuerden que el riesgo inherente es ese riesgo per se que tiene la compañía sin pasar un control, ya saben, o sea, sin tener una contención. El riesgo general, el riesgo total.
Nos vamos a ir a un ejemplo práctico. El ejemplo práctico lo están viendo en pantalla, que es el de prevención del lavado de dinero. Este ejemplo práctico, para llegar a él, ¿cuál es el riesgo? El riesgo inherente es que se lave dinero. Vamos a incorporar una compañía. ¿Qué les parece si incorporamos una compañía? Vamos a hablar de una compañía del sector financiero. Cualquiera, puede ser un banco, puede ser una casa de bolsa, puede ser una entidad de seguros, puede ser una fianzadora. Imaginen que el riesgo completo, el riesgo inherente va a ser que se lave dinero. Ok. Lo tenemos, ¿por qué? Porque ya hicimos la evaluación. Se trata de una entidad financiera, una entidad de seguros y bueno, o un banco, ¿no? Da servicio a los clientes, ya identificamos qué tipo de banco es, se identifica, por ejemplo, que el banco pues no tiene una exposición tan elevada en temas regulatorios porque es solo nacional, entonces no cumple con ciertas regulaciones internacionales. Incluso las que cumple, por ejemplo, sanciones económicas, las hace principalmente como mejor práctica porque las ve adecuadas y porque a la par dan seguimiento a lo establecido por la regulación mexicana, donde habla de las listas oficiales, y dentro de estas listas oficiales se encuentran la de la OFAC y de otras entidades internacionales. Entonces, el banco cumple con esa información, da continuidad, y el banco, su riesgo inherente sería que se lave dinero en su institución. Eso quiere decir que no tiene ningún control. Todo lo que ven del lado derecho, que está alrededor del esquema, son esos controles o puntos que se requieren para prevenir el lavado de dinero. Entonces, este antilavado de dinero, AML o PLD, como ustedes le quieran llamar o lo identifiquen, te pide esa serie de controles que tú tienes a través de tu círculo, llamemos. ¿Qué son esos controles? Pues la política y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, capacitar al personal para que él sepa lo que tiene que hacer, cómo tiene que identificar, cómo tiene que conocer al cliente. Se cuenta con los sistemas automatizados necesarios, se emiten y se detectan alertas para reportar al regulador, se cuenta con un órgano y con una persona designada en materia de prevención del lavado de dinero. En este caso se cuenta con un comité. Este comité le reporta al consejo de administración, así que es de un nivel muy relevante y puede contar con otros controles específicos que se tienen, como son reportes a la autoridad en materias muy específicas de operaciones transaccionales, en el caso de un banco, uso de efectivo en dólares, seguimientos de depósitos, ¿ok? O transferencias internacionales, se hacen también esos protocolos. Entonces, imaginen que no se tiene nada de estos protocolos, no se identifica al cliente, se recibe el dinero, se abre la cuenta con los datos mínimos, cuando en realidad se debería de solicitar información adicional. Estamos en el riesgo inherente entonces de que no hay controles y se pudiera dar este lavado de dinero. Ahora, ya incorporando las medidas que antes les precisé, entonces ahora sí ya tenemos de nuevo este círculo completo con todos nuestros procesos, los controles, vamos a obtener un riesgo inherente. Ya teniendo nuestras medidas, tenemos el riesgo residual, discúlpenme, ya pasando el riesgo inherente, si incorporamos las medidas, obtenemos nuestro riesgo residual. Este riesgo residual nos va a llevar a esta posibilidad de que se pudiera lavar dinero. Va a ser la pregunta que se tiene que hacer la institución del ejemplo. Ellos pueden decir no. Creemos que con estos controles nunca hemos tenido un evento. Se ha reportado, se han identificado alertas, pero no tenemos algo confirmado, no hemos recibido una intervención, por ejemplo, ¿no? Del lado de la autoridad en diferentes países, que así también se identifica, o una investigación. Así que el riesgo residual que obtenemos a través de estos controles, recuerden que tenemos que pasar por lo que antes vimos, la frecuencia, la probabilidad, el impacto. También tenemos que pasar por la recomendación que yo les doy, que es este cuarto punto de cómo nos recuperamos. Llegamos a este riesgo residual. Si este riesgo residual, documentalmente, recuérdenlo, está en sus políticas
y es aceptable, quiere decir que nuestro riesgo es adecuado, la evaluación y las medidas están siendo consistentes. Así que el riesgo residual es correspondiente porque por todos estos controles de ALD. Ahora viene lo interesante, ¿no? Porque nosotros podemos decir, oye, pues ya tenemos incorporados nuestro riesgo inherente, lo identificamos, evaluamos, pasamos por nuestras medidas y el riesgo residual está en verde, o sea, tenemos un riesgo residual bastante favorable, nos manejamos bien, tenemos todo el seguimiento de manera adecuada, pero lo interesante que les digo es ahora la supervisión y monitoreo. El monitoreo, no lo confundan, la parte del monitoreo per se de la política o del seguimiento que están ustedes previniendo, como es la parte de prevención de lavado de dinero, ustedes tienen un monitoreo particular para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por ejemplo, también de financiamiento al terrorismo. Tenemos alertas muy particulares, incluso tenemos mejores prácticas internacionales que por tipo de sector te recomiendan el tipo de alerta que puedes incorporar. A nivel de diferentes países se hacen estudios, análisis para identificar el riesgo que se tiene. En el caso de México se elabora el estudio de evaluación nacional de riesgos para validar también y tener información adicional de nuevos riesgos que se puedan estar presentando, riesgos inherentes, y los incorporas a tu estructura de monitoreo de prevención de lavado de dinero. Pero el monitoreo y supervisión de esta gestión conlleva revisar toda tu estructura completa de prevención. Ahí tú tienes que ver que los controles se estén ejecutando adecuadamente. Les pongo el ejemplo. En prevención de lavado de dinero, tenemos que, si el cliente, por ejemplo, de un banco designa un cotitular y este cotitular está en una lista de narcotráfico, ya nos puede dar un hallazgo, nos puede levantar una alerta de una operación inusual o sospechosa en otros países. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos nuestro reporte, identificamos, incluso podemos hacer ciertas restricciones en el caso de este cotitular para que no sea nombrado en la cuenta o evaluar dependiendo del tipo de país la procedencia, ¿no? El actuar que tenemos que tener, siempre cuidando la confidencialidad que incluso las disposiciones de las 40 disposiciones de Gafi nos solicitan de guardar esta confidencialidad a los clientes cuando están listados, salvo como es en el caso de México, donde hay un proceso completo donde se puede dar cierto seguimiento para que ese cliente o esa persona pueda acudir ante otras instancias para solicitar alguna revisión o se le dé pues atención, el debido proceso en este caso. ¿Ok? Eso nada más es un paréntesis. Teniendo ya teniendo toda esta información, es entonces cuando nosotros tenemos ya esta identificación. Ahí estamos hablando del monitoreo de prevención de lavado de dinero a través de los sistemas automatizados que están en la zona inferior del círculo. Ese es el monitoreo. Pero la supervisión y monitoreo de la gestión completa de la prevención va más allá. Va más allá incluso en la parte del control que tuvo que hacer el ejecutivo de cuenta cuando detectó, desde que le dieron la solicitud y él analizó, desde ahí empiezan a correr el control al que yo les refiero, el control que deriva del sistema de gobierno corporativo, de control interno. Son todas esas actividades preparatorias para poder cumplir con la prevención completa del delito. Entonces, ustedes ya vieron, es aquí donde se tiene que contar con estas previsiones, con estos controles. Esta información que les digo del Ejecutivo deriva de la integridad del Ejecutivo, de que se apega al código de ética y que llena completamente la solicitud, da seguimiento, lo captura y evalúa. Y le puede llegar a un área especializada la alerta y esta área especializada dice, ah, mira, identificamos este hallazgo, pero el ejecutivo no está falseando información. O sea, me van siguiendo, no está siguiendo el control el ejecutivo está dando seguimiento. Y como tiene integridad, no va a ser ningún tema incorrecto o contrario a los procesos previamente establecidos. Entonces, esto es toda la parte de la prevención.
Aquí en la supervisión y monitoreo es donde vamos a evaluar que todos los controles de principio a fin, mejor conocidos como en inglés en el end-to-end, estén incorporados. Porque no solamente es la parte de la prevención del lavado de dinero en términos de alertas con clientes, sino de toda la infraestructura que conlleva la actividad. Teniendo esta supervisión o monitoreo, recuerden que esta supervisión o monitoreo se ejecuta no, comúnmente por el área de control interno para evaluar cómo están operando los controles y tener el esquema completo, porque esta resolución se reporta al Consejo de Administración por conducto de la Dirección General. Entonces, se le está dando información importante a estos órganos para que puedan tomar decisiones ejecutivas, decisiones empresariales relevantes. Así que de esta revisión que ya se tuvo, de primera línea, llamémosle, va a haber una revisión de segunda línea o una revisión de tercera línea con auditoría interna para confirmar que nuestra gestión está siendo adecuada. Así que esta incorporación, este seguimiento, sin duda alguna, en materia de prevención de delitos, podemos partir. Yo siempre les recomiendo algo muy avanzado que tenemos en materia de prevención de delitos. Sin duda alguna es la materia de prevención de lavado de dinero a nivel nacional, ya sea por cada país y a nivel internacional. Podemos seguir esta estructura, es bastante eficiente, bastante buena. Lo que ustedes ven alrededor del círculo de ALD, tenemos en este esquema todo lo que se tiene que incorporar. Sin duda alguna, las políticas y lineamientos que van de la mano con el tema de control interno, la capacitación, las identificaciones, difusiones, todo lo que tiene que ver con la incorporación de sistemas automatizados que concentren adecuadamente las conciliaciones, los reportes, los comités ejecutivos de alto nivel y un responsable para que dé continuidad, se puede ejecutar a nivel transversal de la compañía. Recuerden que no, actualmente ya estamos viviendo una era en la que el oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero ya no es solamente el oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, ya se le visualiza más con prevención de delitos o el compliance officer que antes identificamos, ahora ya es más bien una persona responsable de esta prevención generalizada de delitos, viéndolos ya como habíamos visto la parte de prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes, prevención de evasiones fiscales, cumplimiento de prevenir algún tema de monopolio, conflictos de interés, antisoborno y corrupción. Ya estamos hablando de algo generalizado porque todo esto conlleva una estructura que puede ser reutilizada solamente con precisiones particulares como es el monitoreo que platicábamos de prevención de lavado de dinero asociado a un cliente. Ese es otro tema que se involucra muy particular para este aspecto, pero a través de este equipo interdisciplinario que les comentaba en el quinto pilar, pues tenemos estos seguimientos muy fundamentales que nos permiten dar continuidad e incorporar nuevos controles y evidentemente pues una función más extendida ahora. Ya no estamos hablando solamente de compliance, sino de una función que incorpora los controles como ya los vieron. Esa, sin duda alguna, pues es la mejor práctica que vamos a incorporar. Y cuando nos adentramos a mejores prácticas y les fui anticipando la parte de mejora continua, nos lleva a los componentes que antes les precisé, se los recuerdo muy rápido. Estos componentes de COSO se vinculan al ambiente de control, a la evaluación de riesgos que ya hemos comentado, a las actividades de control, que es la incorporación de estos controles, a la información y comunicación y evidentemente al monitoreo constante que antes ya les había comentado. Muchas veces me dicen, oye, Erika, ¿cómo está eso de que COSO tiene 5 componentes? El primero es ambiente de control y luego después volvemos a decir actividades de control. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el ambiente de control es el todo. Es lo que habíamos platicado del todo, desde que del gobierno corporativo, la parte de control interno, este es el ambiente de control, código de conducta, visión, misión, valores, incorporar dentro de la función operativa completa de principio a fin o end-to-end los controles que mitigan cada uno de los riesgos identificados y que aparte los colaboradores cumplan con todo lo anterior, ese es el ambiente de control.
que también lo vamos a identificar con, oye, si lo hacen, también cumplen, sí, también cumplen, por eso lo vimos también como cumplimiento, porque están cumpliendo. Pero la parte de atrás para que se pueda cumplir es la parte de control. Esa es la diferencia de estos 5 pilares o componentes de COSO. Y dentro de esos componentes de COSO, ustedes están viendo en pantalla el deber ser. El deber ser de la prevención, definitivamente, como lo establece COSO para la parte de control interno, tenemos que se desarrolla y se implementa una actividad. Ahí estamos en la sección de establecer. Establecemos los nuevos controles, identificamos los riesgos, establecemos los controles. Definitivamente se tiene que evaluar. En caso de que se tenga que mejorar, por eso les hablaba de las lecciones aprendidas, se mejora, y lo que no, se mantener. Entonces, este esquema de verdad yo les diría que lo tengan muy, muy, muy presente, porque les va a ayudar mucho en las actividades de día a día. Esto se estamos extrapolando a la parte de prevención de delitos, porque es donde tenemos que tener identificados los riesgos y los controles que vamos a incorporar, pero al final del día es en una operación constante. Recuerden que es para poder cumplir toda la información consistente, entra como parte de nuestro control interno, pues todo este seguimiento que ven en pantalla, y bien sencillo en realidad. Es un círculo que está pues en movimiento, y está en movimiento porque recuerden que puede haber un cambio, un nuevo producto, un nuevo canal, eh, nuevos clientes, aceptación de nuevos clientes, nuevas funciones que tenga la compañía, nuevos servicios. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer esta evaluación, vamos a desarrollar ahora nuestros controles, a implementarlos, vamos a evaluar que si funcionan y mantener lo que se deba de mantener o mejorar lo que se deba de mejorar. Esta gestión de prevención que yo les comparto como una mejor práctica, estoy segura que les va a poder soportar en toda la función que de manera ardua desempeñan constantemente, y para darles también pues un tiempo de preguntas que pudieran tener, hacer nuestras conclusiones. Están viendo en pantalla beneficios y conclusiones que les voy a compartir. En el año 2019, y de esto se los puedo hacer llegar también, si no, ustedes lo pueden encontrar también en línea, escribí un artículo que estaba muy focalizado a los beneficios que se tienen por cumplir, ¿no? Siempre decimos, oye, ¿qué beneficios tiene cumplir? A veces el negocio te dice, oye, el estar cumpliendo con tantos controles no me deja vender, ¿no? O seguimientos, pero la verdad es que cuando haces un análisis completo de toda esta escalera que están viendo en pantalla, son los conceptos que ya hemos platicado, pero todo este punto que yo le llamo mucho, y que es lo que escribí en el artículo que antes les precisaba, la simetría del beneficio directo y la simetría del beneficio indirecto, es en realidad un concepto que yo estuve desarrollando, y se vincula a que cada beneficio directo que se puede obtener te da como resultado pues una simetría, y esa simetría es también obtienes un beneficio indirecto que a veces no estás esperando, pero lo obtienes. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un beneficio directo cuando estamos cumpliendo una regulación en materia de antisoborno y corrupción, de prevención de lavado de dinero, que han sido de los principales que hemos tocado. Prevenimos todos estos aspectos. Por ejemplo, en materia de antisoborno y corrupción se previenen, da seguimiento en cualquier tipo de delito, y en los diferentes países pues ya estamos hablando mucho de la responsabilidad penal de las personas morales. Y uno de los aspectos que comúnmente a nivel, sobre todo en Latinoamérica y también en España y en otros países europeos, se está incorporando, es el tema de que esta responsabilidad penal de las personas morales tiene un aspecto bien fundamental que también comparte México. Y este aspecto que comparte México es cuando llegan al grado de la culpabilidad de la entidad. O sea, tienes de pasar un proceso muy completo, ¿no? Pero ya cuando se llega a la parte de la sanción, ya van a individualizar esta pena.
hacen el análisis del grado de la culpabilidad para ver qué tan relevante o cómo estuvo la compañía, en qué posición se colocó para que se pudiera llevar a cabo este delito. Cuando se hace esa revisión de ese grado de culpabilidad, se determina considerando un aspecto bien importante, el aspecto de cómo se dio esta no observancia del debido control. Esa es la primera, ¿por qué se dio y cómo se dio? Y la segunda, el grado que tiene la compañía de sujeción al cumplimiento de las leyes y los reglamentos aplicables. ¿Escucharon eso último? El grado de sujeción. Entonces, para entrar a ese grado de sujeción, ¿cómo lo vamos a evidenciar? A través de todo lo que hemos efectuado, de todo lo que hemos platicado, vamos a poder decir, en caso de que llegáramos a ese punto o en caso de una investigación, que obviamente estamos hablando del riesgo más inherente que puede existir, de acuerdo a lo que ya hemos platicado, ¿cómo vamos a evidenciar que si teníamos un grado de sujeción, de cumplimiento de manera eficiente, constante y que era parte de la compañía, con toda la estructura que ya antes les he precisado y el cumplimiento de regulación y prevención, por ejemplo, de delitos? Sería ese beneficio directo que va a tener la compañía. Si estás cumpliendo, ok, no vas a tener ningún riesgo, pero el beneficio indirecto, imaginen que hubo un incumplimiento que lleva a la compañía a ese nivel de responsabilidad. Entonces hay un beneficio indirecto que yo le llamo, que es que se va a atenuar esa sanción. Va a estar atenuada la sanción porque vamos a lograr acreditar, a pesar de que sucedió algún riesgo, estábamos en cumplimiento. Hasta aquí les comparto yo, pues estos beneficios, estas conclusiones, esta escalera que están ustedes viendo, resume, como hemos ido platicando, cada uno de estos aspectos definitivamente son muy amplios los conceptos, pero yo con estas mejores prácticas pues les compartí lo más fundamental de algo muy ejemplos prácticos que les van a poder ayudar en el día a día y para que ustedes puedan tener pues un soporte, un seguimiento de estas actividades. Y bueno, Juan Diego, me gustaría pues darle oportunidad también a la audiencia en caso de que tenga algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto pues empezar a platicar con ellos. Claro, Erika, muchas gracias por compartir tan valioso conocimiento. Ahora lo que tú dices, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para después pasar con Luis Enrique, nuestro Country Manager en México, que nos va a hacer un tutorial sobre cómo aplicar lo aprendido en nuestra herramienta Pirani. Recuerden que en el chat les dejé el link para que se vayan inscribiendo, vayan haciendo sign up para que puedan entrar de una a la herramienta. Entonces, la primera pregunta es, ¿se podrá prevenir, detectar o detener un delito económico, fraude o lavado de dinero utilizando la inteligencia artificial? Muchas gracias, Juan Diego, y muchas gracias a la persona que realizó la pregunta. Eso es el camino, ¿eh? El camino que se está buscando es incorporar pues estos nuevos algoritmos, este nuevo seguimiento para que se pueda tener pues un análisis predictivo incluso a través del uso de la inteligencia artificial. Nada más que ustedes tienen que recordar que para que la inteligencia artificial funcione, pues necesitamos nosotros incorporar pues estas reglas y de ahí ya la inteligencia artificial empieza a ejecutar sus análisis predictivos. Ahí me gustaría compartirles, sobre todo a las personas que están interesadas en inteligencia artificial, que pues ya tiene la Unión Europea una ley muy particular del uso de inteligencia artificial y eso les va a funcionar para que ustedes lo vean. Igual se va a ir adaptando en Latinoamérica, pero es bien importante esa ley porque habla no solamente de los aspectos que tiene que tener cognitivos o cognitivos la parte de la inteligencia artificial para cumplir la función que está buscando, sino también incorporar temas de ética y de integridad. ¿No? Hablando de todo nuestro seguimiento, se incorpora ética e integridad porque la inteligencia artificial llega a un punto en el que reconoce determinados parámetros incluso de nuestros clientes, dependiendo de lo que lo estemos utilizando,
y se busca que se evite que el cliente, pues, ya sea que se esté buscando una falla o que se detecte una falla en temas de confidencialidad, o sea, que se adentra a una parte donde el cliente no quiere dar información o no quiere ser detectado en esos aspectos muy particulares que son íntimos de la persona, o bien que estemos cayendo en ocasionar a que el cliente ya no tenga la decisión, sino que ya le llega y tiene que elegirlo. Esa es en la parte de inteligencia artificial y les recomiendo también ver esa ley, ¿no? Que nos va a ayudar mucho para ir incorporando pues estas reglas a nivel de detección de crímenes o delitos financieros. Vale, muchas gracias. Preguntan también, ¿el BIA, el BCDP y el DRP también caen debajo de esta sombrilla de controles internos y riesgos? ¿Me puedes repetir, Juan Diego, nada más para identificar si se refieren a todo lo que tiene que ver con el BCP? Seguro es el Business Continuity Plan, pero el Ujú. primero no te escuché. El BIA, Ah, ok, dale. perfecto. ¿Te la repito todo? Sí, perdóname. ¿Te repito toda la pregunta o así está No, bien? no, no. Con esa era la que nada más quería identificar para ver si estaba, literal, si estábamos hablando de lo mismo. Efectivamente, sí, les comento, sí, sí entra. De hecho, ven que yo les platicaba de la recuperación. Entonces, parte de la recuperación, pues, son todos estos procesos, la continuidad de negocio, los seguimientos. Es fundamental porque hablamos de prevención de fraude, de prevención de lavado de dinero, pero también pudiera haber algún delito cibernético. Entonces, en términos de delitos cibernéticos, también tenemos que contar con esta infraestructura, con estos controles, monitoreos, identificación de riesgos, para poder identificar cómo actuar. Ahí en ese punto hacerles el paréntesis, que es cuando se identifica algún riesgo cibernético o se materializa un delito cibernético, dependiendo el tipo de país, y no tanto el tipo de país, sino el tipo de regulación que absorba el país, va a ser muy importante también hacer reportes a la autoridad y también reportes al cliente, ¿no? En caso de algún hallazgo que le pueda afectar. Pero definitivamente todo eso forma parte de este paraguas. Ok, muchas gracias. Ahora también nos preguntan, ¿qué metodología recomendarías para modelar el riesgo de manera objetiva y efectiva? Sí. Eh, muy buena pregunta. Y yo creo que va muy a la par con lo que yo ya les comentaba. Existen diversos modelos, definitivamente diversos modelos de riesgo. Yo lo que les recomendaría es que más que incorporar un modelo específico o un modelo, llamémosle como que by the book, así de yo lo detecto y le voy a hacer exactamente así, yo les diría que hagan pues una matriz muy conocida que se llama el Total Risk Profile. Ese es el que a mí me parece el más consistente, porque este Total Risk Profile o perfil total de riesgo les permite identificar absolutamente todos los riesgos de la compañía. Entonces yo les diría que de ahí pueden partir de los riesgos completos, ¿eh? Entonces ahí van a llegar con riesgos incluso financieros, riesgos de colocación de productos, riesgos que pueden tener en materia de recursos humanos, de recursos materiales. Van a encontrar muchos riesgos porque esa matriz engloba absolutamente todos los riesgos de la compañía. Y lo que comúnmente se hace es que, ya que están englobados todos los riesgos, las personas responsables de prevención de delitos o de prevención de delitos económicos, delitos financieros, solamente toma su partecita, que es cuando llegan a delitos o riesgos, pero no, yo lo que les recomiendo es tomen esta matriz completa y de esa matriz completa vayan viendo qué riesgos interactúan con cada uno de los riesgos específicos en materia de prevención de delitos. Por ejemplo, en el caso del call center, cuando hay riesgos específicos que tienen que ver con call center y con atención a clientes, uno de sus riesgos fundamentales va a ser que no se le dé la atención al cliente
y pueden tener un SLA, ¿no? Y el SLA puede ser que tomen la llamada del carrusel antes de que se cumplan 2 minutos de que el cliente esté en espera en la llamada. Entonces, ahí se detecta que se está dejando a varios clientes en espera, en espera, en espera, en espera, y ese podría ser un riesgo. Entonces, si tú como persona de prevención de delitos no lo tomas en cuenta ese riesgo de cliente, pudiéramos o dejar o se pudiera estar escapando ahí un tema donde un cliente está de manera insistente llamando porque quiere reportar una conducta y esa conducta puede ser ilícita. Le pidieron dinero para poder o un pago una dádiva para poder ejecutar su trámite, el cual es gratuito. Entonces, ahí puedes encontrar también hallazgos. Por eso les digo que ubiquen todo el riesgo completo. Esa es la matriz que yo veo más consistente. Como ustedes saben, todas se manejan con los mismos términos que ya les compartí de la frecuencia, probabilidad, los impactos, este tema de las ocurrencias que están dentro de los anteriores. Y le agregaría lo que ya habíamos comentado de la recuperación, pero no dejen pasar los riesgos, vayan a los riesgos generales. Esa es la recomendación que yo les doy. Hablando de responsabilidad penal de las personas morales, ¿cómo se determina si la responsabilidad penal ante un delito cometido corresponde a la organización o a la persona que lo cometió? Sí, está súper interesante. Vale. Muchas gracias a Gustavo. No sé si le guste más Gustavo o Ernesto, siempre nos gusta nuestro primer nombre. Está bien interesante esa pregunta, Juan Diego, porque efectivamente en este punto la compañía dice, oye, pues, ¿cómo me cubro, no? Cuando eso sucede, ¿qué tengo que hacer o cómo sé cuál es mi responsabilidad y cuándo no? Y pues precisarles muy rápido que las personas morales pues son responsables, efectivamente cuando este delito se comete en su nombre, o sea, que esta persona, por ejemplo, física, está actuando en su nombre o en su cuenta, ¿no? O sea, por un encargo que tenga esta misma compañía hacia él, y obviamente que se dé un provecho, exclusivamente un beneficio que se obtenga ya sea para un administrador de la compañía, para la compañía en sí o para un representante legal. Puede ser beneficio de hecho o de derecho, o sea, eso quiere decir lícito o no lícito en ese caso. Y aquí el punto bien importante queda apalancado con la parte del sistema de gobierno corporativo y de control interno, es que además de todo lo anterior, pues se tiene que comprobar si esta persona física que comete el delito o estas personas físicas estuvieron o no bajo el control de la compañía. Entonces, ahí se tiene que mostrar que se haya ejercido este control, este debido control por parte de la institución, que esté organizado todo este seguimiento para poder dirimir que, por ejemplo, que este colaborador lo hizo de manera individual y que no fue porque estuviera por instrucción de la compañía, ¿no? Sino que incluso incumplió alguno de los controles o procesos establecidos. Ese es bien importante para que ustedes lo tomen en cuenta porque de ahí también radica la relevancia que tiene que tener este seguimiento para poder, pues, darle una protección a nuestra compañía, ¿no? Y que nuestra función, pues cobre esa relevancia que hoy tiene. Juan Diego, la verdad que no quería dejar pasar esa pregunta, se me hizo súper interesante. Vale, muchas gracias, Erika, y muchas gracias a Gustavo por la pregunta. Ya aquí también dice que gracias por contestarla. Ok, muy buena recomendación, Erika. Entonces, ahora vamos a pasar con la parte práctica para que aprendamos a manejar mejor nuestro software, Pirani. Para eso tenemos a Luis Enrique Álvarez, nuestro Country Manager de México, y las preguntas que tenemos que nos hicieron, que están muy buenas, las responderemos al final de la parte práctica. Adelante, Muchas Luis. gracias, Juan Diego. Erika, Bueno. muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Voy a tratar de ser breve. Es complejo toda la información que nos dio Erika, pero voy a tratar de resumirla. Voy a dar los highlights de todo lo que es ahorita la plataforma y cómo podemos ir adaptando toda esta parte a toda esta metodología que nos acaba de dar Erika. Permítanme un segundo, voy a compartir.
Aquí Pirani está basada, para una de las preguntas que nos hacían, que el tema de metodología está basada en ISO 31001, que es toda la parte de gestión de riesgos. Entonces, es parte importante. Tenemos cosas de COSO también implementadas aquí o incorporadas. Y vamos a empezar con esta parte de que nos decía Erika, cuando empezamos a definir nosotros nuestros procesos, nuestras políticas, toda esa fórmula que nos dio de todo lo que es la misión, la visión y los valores. Cuando estamos entrando a Pirani y empezamos a ejecutar el tema de los procesos, la plataforma me permite varios puntos importantes. Ir definiendo qué tipo de proceso es, si es misional, estratégico o de apoyo, que es parte importante de lo que vamos a tener nosotros, y ir empezando a hacer esta segregación de riesgos. Nos permite hacer una categorización si vamos a empezar a jugar con macroprocesos, procesos o subprocesos, que son importantes en toda esta parte. Nos permite también hacer una descripción del mismo, adjuntar la evidencia y una parte bien importante, toda la evaluación de criticidad del proceso, porque aquí también entramos en temas de continuidad de negocios, que era también algo que comentaba Erika. Podemos hacerlo por una forma muy simple, que es el tiempo máximo tolerable de interrupción, o por hacerlo por actividades críticas, que también es la parte recomendable cuando estamos hablando de todo este tipo de cuestiones o de riesgos. Aquí vamos a ver si este proceso me afecta o puede afectarle a algún cliente externo, algún tema regulatorio, contractual o de normativo, si es un tema de imagen o reputación, si estoy afectando a algún cliente interno o si me va a pegar sobre los ingresos de la organización. Entonces, esas son las partes importantes que tenemos. Erika nos hablaba de toda esa parte de factores de riesgos y evaluación de riesgos. La plataforma cuenta también con una parte de factores de riesgos en donde nosotros empezamos a desagregar todo este tema por clientes, por contrapartes, por canales, por productos, por jurisdicciones, y nos permite ir haciendo un zoom de toda esta parte también como forma importante. Cuando estamos haciendo el análisis del riesgo, nos hablaba de frecuencia, impacto, todas estas variables que tenemos a la hora de calificar el riesgo y cómo lo vamos nosotros traspolando a una matriz. Bueno, la plataforma cuenta con reductores de subjetividad, que es toda esta parte de la que nos comentaba Erika, en donde nosotros, dependiendo el tipo de negocio, porque Erika comentaba que todos los clientes son diferentes, porque independientemente de todo el contexto que dio teórico, ningún cliente gestiona el riesgo de la misma manera, ni ningún cliente tiene el mismo apetito de riesgo. Entonces, aquí también voy con una parte que comentaba también de, oye, ¿cómo vemos esta parte de riesgos o cómo vamos a identificar los riesgos? La Pirani cuenta con una integración en ChatGPT en donde nos puede sugerir los riesgos, también si no estamos completamente seguros o queremos mapearlos más, nos dice el tipo de industria, sector financiero, seguros, sobre qué proceso, y aquí nos hace la sugerencia de esos riesgos. Pero regreso a la parte de cómo evaluar el riesgo. Y aquí viene la parte importante, porque yo puedo calificar a la hora de la frecuencia del riesgo, y cuando estoy haciéndolo por reductores de subjetividad, puedo ver si este riesgo me va a pegar en algún tema reputacional, legal, operativo, de contagio económico, de seguridad ambiental, de gobernanza. O sea, aquí podemos ir desglosando toda esta parte de lo que es ¿cómo se llama? El impacto del riesgo. La calificación de la frecuencia también la puedo hacer por variables o simplemente por el nivel. Aquí tengo toda esta parte de definición del riesgo. Aquí viene otro punto importante, porque la plataforma me permite determinar si este riesgo me afecta a la continuidad del negocio o no. Y de aquí para abajo puedo yo empezar a crear dentro del formulario toda esa información que yo requiera como una debida diligencia, o simplemente alineándome a las políticas o al marco normativo que hayan definido tanto el órgano de control interno o la organización. Y esto me permite vincularlo con un solo clic a los procesos, a causas y consecuencias, a controles, a planes de acción que ahorita vamos a tocar de una manera muy específica. Cuando yo me voy a la parte de controles, que también nos hablaba Erika, la plataforma me permite definir todas estas variables. Yo les comenté que estoy basado en ISO 31000. Erika nos hablaba de toda esta parte de los controles, el tipo de control que ejecutamos.
Nosotros vamos un poco más a detalle porque en el diseño del control también vemos, obviamente, el tipo de control, si es correctivo, detectivo, preventivo, el tipo de ejecución que también nos hablaba Erika, manual, combinado, automático, pero empezamos a ver otras variables como si se ejecuta con una frecuencia, si está documentado, si hay evidencia, quién es el responsable asignado y podemos poner para mí parámetros o ir adaptando esta parte del control de acuerdo a la necesidad. En la parte de tipo de ejecución también vemos si se han ejecutados o hay eventos, porque ahorita no tocamos la parte de eventos, pero también es una parte importante del modelo de gestión. Si la evidencia es efectiva, si el tiempo establecido es el correcto. Entonces también vamos jugando con toda esta parte. Les voy a mostrar uno nada más para que vean el ejemplo, una política de seguridad de la información. Vean cómo el control que tenemos, dependiendo la calificación y cómo yo lo haya ido calificando, la plataforma me hace un zoom a nivel, un mapa para decirme la solidez del control, si está verde, si está fuerte, si estuviera muy fuerte estaría en azul, y también para que visualmente nosotros lo podamos determinar. ¿Qué otra parte importante hablábamos y que nos comentaba ahorita Erika? Toda esa parte de los planes de acción, que es esta ejecución que hacemos, todo este monitoreo que hacemos nosotros, tanto a controles, riesgos o cualquiera una de las actividades que estamos ejecutando. La plataforma me permite, voy a darles uno, no sé, de proceso o plan de control, déjenme buscar uno, fortalecer la documentación de control para que ustedes lo vean. Yo tengo un plan de acción donde tengo la forma general, fecha de inicio, qué quiero hacer con esto, fecha de finalización, quiénes son los responsables, tengo toda la parte de archivar evidencias para que ustedes tengan esta trazabilidad, puedo construir información, pero la parte más importante, puedo definir actividades muy específicas para ir viendo la medición y el avance sobre estos planes de acción y actividades muy puntuales. Sobre las mismas, la plataforma me permite interactuar para hacer comentarios, subir información, validar toda esta parte. Esto lo puedo vincular a procesos, a riesgos, a controles con un solo clic. La plataforma me manda directamente al catálogo de controles, por darles un ejemplo. Yo le doy un clic aquí a la plataforma y me permite hacer la vinculación de una forma rápida y también concisa. Hablábamos de otra parte importante, de todo lo que son esas evaluaciones que me piden. La plataforma viene integrada con un módulo también que me permite hacer evaluaciones, lo que comentaban, a juicio de expertos, en donde yo puedo hacer la evaluación al control y no nada más al control, sino también al riesgo, porque los riesgos también van cambiando en el tiempo y se van recalificando. Entonces, desde aquí yo podría decir cuál es esta parte que quiero evaluar, ver esta parte, las entidades a evaluar, puedo definir el responsable, ejecutarlo, y va quedándose una trazabilidad de toda esta parte también importante. Otra cosa importante que me permite es hacer esta segmentación. Hablábamos de monitoreo también. Entonces, yo puedo hacer una segmentación para determinar si se trata de un cliente, ¿qué voy a estar yo haciendo en la segmentación? Toda esta parte de viendo todos los modelos que vamos a correr para empezar a segmentar mis clientes, mis contrapartes, todo lo que hablábamos, si voy a aplicar un score, un scorecard, lo que yo quiera, desde aquí puedo hacer la segmentación. Miren, aquí viene toda la parte que yo puedo ejecutar desde la aplicación. Entonces, también es algo importante que la plataforma me permite hacer de una manera rápida. ¿Qué otra cosa importante me permite hacer también? Y que hablábamos de una parte importante, toda la parte de alertamiento. También hablábamos de alertamiento, nos hablaban para toda la parte de la gestión. Entonces, la plataforma viene entregada con un módulo también de alertamiento en donde yo puedo definir mis alertas para personas expuestas políticamente o la trazabilidad que yo quiera, o puedo simplemente crear la plataforma del alertamiento que voy a estar generando desde la herramienta. Perdón, estoy en el demo, entonces está un poquito lenta esta parte, pero bueno, aquí tengo el nombre del reporte que quiero ejecutar, el medio de detección, el valor de la transacción en moneda. Aquí estoy haciendo una alerta para un modelo de transacción, pero puedo hacerlo puedo hacerlo por entidades o por personas, lo puedo ligar a procesos, a riesgos, a controles y a factores de riesgo. Esto es a grosso modo
toda esta parte conceptual que nos daba Erika de cómo podemos irla plasmando en la plataforma. Hablábamos de esos reportes que nos dan porque, bueno, ya ejecutamos a la alta dirección, hay que presentarle toda esta parte de, bueno, ya hiciste toda esta parte de tu gestión, ahora dime qué estamos arrojando, ¿no? Entonces, la plataforma me arroja un dashboard en donde tengo el mapa de calor con mis riesgos, obviamente con toda la información que ustedes tienen vertida. Nos permite verlo por riesgo, por proceso, nos permite ver también de una forma rápida los riesgos inherentes. Si yo quiero ver al mismo tiempo los riesgos residuales, lo puedo hacer. Puedo darle un clic, de un lado izquierdo me aparecen los riesgos inherentes, del lado derecho los riesgos residuales, de tal suerte que también si quiero hacerle un zoom a ese riesgo, me dice cómo lo califiqué inherentemente, después de que le apliqué los controles, dónde quedó, y puedo empezar a jugar con toda esta información. Aquí están el riesgo, qué procesos están asociados, qué controles, qué responsables. La plataforma me permite parametrizarla para que yo me adapte a su metodología y no que ustedes tengan que adaptarse a la plataforma. También puedo definir el mapa de calor, la solidez de los controles, el motor de reglas, la calificación de los procesos. Puedo yo hacer la creación de campos dentro de los formularios, una importación masiva de la información, definir mis factores de riesgos, calificar mis riesgos, la parte de scoring, flujos parametrizables. Esto es a grosso modo Pirani y aquí lo podemos nosotros también vincular desde el punto de vista compliance. Si queremos gestionar normativas específicas internas o externas, la plataforma me permite también a través del módulo de compliance hacer esta gestión. Y por último, Erika nos hablaba de todo el tema de auditorías. La plataforma también viene con un módulo de auditorías en donde yo puedo tomar el proceso y empezar a hacer todo mi programa o mi gestión de auditorías, toda la parte de los planes de remediación, toda la parte de hallazgos, toda la parte de reporteo, y así es como Pirani puede hacer una gestión holística, tomando la palabra del webinar de ahorita, de todo lo que es esta parte de los riesgos de la organización. Esto es a grosso modo y te cedo la palabra, Juan Diego. Muchas gracias, Luis, por tu explicación. Estuvo muy buena. También a Erika por la presentación. Mucha gente nos está diciendo que felicitaciones, que estuvo muy bien explicado el tema, que quedaron muy contentos con este webinar y nosotros estamos también muy agradecidos por su compañía, a los que asistieron, a Luis y a Erika por sus conocimientos y por compartirlos. Y si les gustó la presentación de Erika, recuerden que tenemos un episodio de nuestro podcast con ella y lo pueden revisar en el link que ya les dejamos en el chat. También, lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no les podremos responder las preguntas que nos hicieron. Sin embargo, les voy a dejar en el chat mi correo para que envíen ahí sus preguntas y podamos respondérsela por ese medio. No se les olvide que también en el chat les hemos dejado un link para que puedan asesorarse, hacer una reunión con uno de nuestros asesores y puedan conocer más sobre Pirani. Y por último, por favor no se les olvide responder la encuesta al final de este webinar y las memorias de este webinar serán enviadas a más tardar este viernes. Así que muy pendientes todos, por favor, a su correo, respondan la encuesta para que les podamos enviar las memorias del webinar. Gracias a todos por su asistencia. A Erika otra vez por la presentación, estuvo magnífica y eso fue, así que hasta luego.